Durante décadas, la búsqueda de vida extraterrestre se centró en examinar el firmamento en pos de débiles señales de radio, hasta que surgió un ente denominado 3I/Atlas, que aminoró su velocidad al aproximarse a nuestro sistema solar. Los informes oficiales indican que su aumento de brillo responde a principios físicos básicos. Sin embargo, en apenas 4 semanas, su luminosidad se intensificó 5 veces por encima de lo previsto. Al mismo tiempo, los espectrogramas detectan huellas de metales típicamente producidos en procesos artificiales, no hallados de forma natural. Y contrariando todo el comportamiento habitual de los cometas, este objeto mantiene una trayectoria casi recta a pesar de emitir un gas visible. Si 3I/Atlas es de origen natural, no logramos dar explicaciones a ninguno de estos fenómenos. Si no lo es, tal vez hemos presenciado el primer intruso interestelar guiado por una inteligencia. Entonces, ¿qué se oculta tras estas indicaciones inexplicables? Los radiotelescopios han dedicado generaciones a barrer el cielo en busca de un solo pulso creado por seres inteligentes. Una baliza, un murmullo, algún mensaje cifrado proveniente de un mundo remoto. Pero en medio del silencio, se ha desvelado otro vía. De cuando en cuando, un cuerpo sólido cruza el vacío entre estrellas e ingresa en nuestro sistema solar. Si existe alguna firma tecnológica macroscópica, se manifestaría de esta guisa. No como una emisión, sino como un artefacto tangible. Desde los inicios de la astronomía contemporánea, solo se han verificado 3 visitantes de este calibre. Las probabilidades resultan abrumadoras. Por cada 100.000 millones de cometas que orbitan alrededor del Sol, apenas 1 o 2 provienen de sistemas estelares ajenos. Cada llegada equivale a un boleto de lotería cósmica, una ocasión para captar algo fabricado en lugar de originado por azar. El enfoque tradicional del SETI, con su énfasis en señales de radio y láser, parte de la idea de que las civilizaciones emiten broadcasts. Pero, ¿y si la prueba más convincente es material, muda, inerte y flotando por el espacio? Tales objetos pueden conservar datos, avances tecnológicos e incluso propósitos mucho después de que sus creadores hayan desaparecido. A diferencia de una transmisión efímera, un artefacto macroscópico perdura en el tiempo. Permite ser analizado, cuantificado, si el momento es propicio, interceptado. La escasez de estos objetos interestelares convierte cada detección en un suceso de alcance mundial. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019, y ahora 3I/Atlas. Cada uno representa una ocasión irrepetible, una sonda proveniente de una era y un lugar que quizá nunca volvamos a vislumbrar. Su infrecuencia implica que incluso una sola irregularidad adquiere una relevancia enorme. El universo concede escasas oportunidades de revancha. La visión primigenia del SETI se moldeó con los instrumentos de su época. Antenas parabólicas, procesamiento de señales, la detección de patrones en el ruido ambiental. Pero el hallazgo de Oumuamua alteró por completo el guión. De pronto, la caza de firmas tecnológicas abarcaba no solo lo que captamos auditivamente, sino lo que transita ante nosotros. 3I/Atlas no es mero otro cometa. Constituye una prueba en movimiento, un emisario de otro sistema, y quizás, si nos dignamos a observarlo con detenimiento, una indicación de que no estamos solos. El 7 de mayo de 2025, el satélite de encuesta de exoplanetas en tránsito TESS registró un tenue objeto veloz contra el denso campo estelar próximo al centro galáctico. En ese instante, no se emitió ninguna alarma. La señal se hallaba sepultada en un océano digital de desorden estelar, con un desplazamiento demasiado discreto para activar los detectores automáticos, y su resplandor diluido entre miles de estrellas de fondo. Por casi un mes, el objeto prosiguió su avance, grabado noche tras noche en imágenes de cuadro completo de prueba. Cada toma acumulaba una huella sutil más en los discos duros de los archivos. No fue hasta el 1 de julio cuando la encuesta Atlas, operando desde su estación chilena en Río Hurtado, detectó una irregularidad. El objeto había incrementado su brillo de forma abrupta, multiplicado por 5 desde que TESS lo divisó por primera vez. No obstante, su ubicación continuaba pegada al abultado núcleo de la Vía Láctea, una zona infame por camuflar eventos transitorios a plena vista. El Centro de Planetas Menores registró la notificación, y en menos de 24 horas, los observatorios globales reorientaron sus esfuerzos para rastrearlo.
En los días subsiguientes, los equipos revisaron datos antiguos. La instalación de transitorios Zwicky y Pan-STARRS desenterraron imágenes previas al descubrimiento de finales de junio. Sus archivos mostraban el rastro del objeto mientras se desplazaba con constancia por el cielo. Los aficionados se sumaron a la búsqueda, filtrando repositorios públicos, y sus hallazgos completaron los huecos desde el 14 de junio hasta fin de mes. Cada nuevo dato en la cronología enriquecía la curva de luz, desvelando un pico de luminosidad que superaba cualquier interpretación geométrica elemental. El responsable era el propio firmamento. La aproximación del objeto desde la dirección de Sagitario implicaba que incluso las encuestas más precisas tenían dificultades para aislar su señal del ruido de fondo. Solo tras el anuncio de julio se aclaró la magnitud de su conducta inicial, gracias a un barrido forense a través de terabytes de datos almacenados. Para los equipos de TESS y Atlas, el avistamiento fue más un fuego lento que un destello aislado, encendido semanas antes de que nadie advirtiera la llegada de un visitante interestelar. Entre el 7 de mayo y el 3 de junio, TESS/Atlas incrementó su brillo por un factor de 5, un ascenso que contradice el manual estándar para cometas lejanos. La geometría convencional anticipa solo un modesto incremento, quizá 1,5 veces más luminoso, conforme el objeto pasa de 6,36 a 5,46 unidades astronómicas del Sol. En cambio, las mediciones fotométricas de TESS, ZTF y Atlas indican un salto quintuplicado, constante y sostenido a lo largo de casi 0,9 unidades astronómicas de recorrido. Las cifras de cada encuesta coinciden, verificadas frente a estrellas de campo y análogos solares sintéticos. Las variaciones en el brillo se mantienen por debajo de una décima de magnitud en términos sistemáticos. No se trata de un estallido fugaz ni de un error instrumental casual. La curva de luz, reconstruida a partir de apilamientos nocturnos y exposiciones con seguimiento de desplazamiento, traza una curva nítida que asciende de manera fluida mientras el objeto navega por la densa región central de la Vía Láctea. A 6,36 unidades astronómicas, no se anticipa ninguna actividad. El hielo de agua permanece sólido. El calor solar es solo un eco lejano. Sin embargo, la coma ya es perceptible, y las mediciones de la sección transversal del polvo saltan de unos 300 km² en mayo a más de 1,700 en julio. Estos datos resisten el análisis riguroso, con márgenes de error lo suficientemente precisos como para descartar fluctuaciones aleatorias o confusiones con el fondo como responsables. Al sumar el flujo, las probabilidades se alejan drásticamente de explicaciones puramente geométricas. El exceso de luz requiere una justificación que encaje tanto en el momento como en la amplitud del fenómeno. Ninguna encuesta individual, por profunda que sea, puede explicar la envergadura del cambio. Los datos expuestos no dejan mucho espacio para dudas. TESS/Las ya mostraba actividad y se comportaba como una anomalía antes siquiera de figurar en los registros oficiales. La búsqueda de respuestas arranca de las cifras. Un aumento de brillo por un factor de 5, que supera todas las previsiones geométricas, exige algo más que un vistazo superficial a los datos. Los astrónomos examinan los culpables habituales, fallos instrumentales, interferencias del fondo, una alineación afortunada a través del bulbo galáctico. Cada opción se verifica, se contrasta, al final, se revela insuficiente. La curva de luz se mantiene constante entre telescopios y hemisferios, con un arco demasiado suave para ser un azar y demasiado precoz para la actividad cometaria tradicional. Algunos proponen que la velocidad de aproximación real del objeto podría haber sido subestimada, ocultada por los campos estelares densos de Sagitario. Pero incluso tras ajustar por aglomeración y recalibrar la fotometría, el flujo sobrante persiste. Las cifras sencillamente no cuadran con un proceso natural de combustión lenta. Eso abre la puerta a hipótesis más audaces. ¿Podría TESS/Las haber activado propulsores? ¿Una maniobra de frenado artificial para igualar las velocidades del sistema solar? Es una idea marginal, pero el cronograma concuerda con los datos. Una desaceleración controlada, realizada lejos del Sol, justificaría el brillo persistente temprano sin depender del agua, el hielo o volátiles convencionales. De ser así, la actividad del objeto sería la huella de una intención deliberada, no de un accidente. No obstante, por cada salto especulativo,
surge un contrapeso de prudencia. El cielo es famoso por engañar a los observadores más meticulosos, y la carga de la prueba es elevada. Mientras el debate avanza, el foco se desplaza a la composición química de la coma, donde la pista siguiente podría estar a la vista. Los espectrógrafos del VLT, sintonizados en los susurros más débiles de la luz atómica, detectaron un enigma en la coma de 3 y barra diagonal. Las líneas de níquel, nítidas y bien resueltas, emergieron sobre el ruido de fondo. Sin embargo, el hierro, que debería acompañarlas de cerca, brillaba por su ausencia. El equipo en Paranal invirtió noches en verificar calibraciones, reaplicar correcciones Turek y contrastar longitudes de onda de laboratorio. La conclusión se mantuvo: níquel presente, hierro ausente. Ningún cometa del sistema solar ha exhibido una proporción similar. En la mayoría, hierro y níquel van de la mano, unidos en una alianza forjada en supernovas y núcleos planetarios. La propia fotosfera solar contiene unas 18 átomos de hierro por cada uno de níquel. Incluso en los cometas más polvorientos y ricos en metales, el níquel rara vez supera al hierro por más de un factor de 2. Aquí, la relación es C de las 15, tal vez 50, con las líneas de hierro hundidas por debajo del umbral de detección. El grupo del VLT, dirigido por la doctora Sofía Cardinas, cartografió las transiciones del Ni en observaciones de resolución media y alta. Las tasas de producción rondaron los 4,6 gramos de níquel por segundo a 2,85 unidades astronómicas, con límites superiores robustos para el hierro que disparan la relación Ni/diagonal Fe fuera de escala. Todo intento de extraer una señal oculta de Fe, apilando exposiciones o buscando mezclas débiles, resultó infructuoso. Los procesos naturales batallan para justificarlo. La descomposición térmica del carbonilo de níquel, una molécula frágil que se vaporiza a bajas temperaturas, podría potenciar la liberación de níquel, pero el carbonilo de hierro es menos propenso a formarse o perdurar. Algunos teóricos aluden a la pulverización selectiva o fraccionamientos exóticos durante el nacimiento de planetesimales. Otros, con mayor osadía, plantean residuos artificiales, superaleaciones ricas en níquel erosionadas por motores ancestrales, que dejan su impronta en la coma. Hasta ahora, el espectro no muestra líneas de propelente, ni firma evidente de combustible o aleación, solo níquel en solitario y el silencio del hierro. El balance elemental está desequilibrado, y la caza de una explicación natural prosigue. Por cualquier métrica, la trayectoria de 3 y diagonal Atlas representa un enigma. Los ajustes astrométricos de julio a agosto revelan un desplazamiento de solo 1 a 1,5 km por día, apenas un roce, incluso mientras la coma y la cola se extienden por cientos de miles de kilómetros atrás. Para los cometas del sistema solar, la desgasificación funciona como un cohete. Chorros de vapor desvían el núcleo de su ruta, generando una aceleración no gravitacional detectable. Pero aquí, las cifras apenas se inmutan. El recorrido es casi puramente gravitacional. Seguro, como si el objeto fuera una piedra inerte, no un cometa activo que expulsa gases y polvo. Acumulando los datos, la ausencia de este impulso propulsor resalta con claridad. Boris, el último visitante interestelar con una coma intensa, se desplazaba a unos 100 km por día, casi 2 órdenes de magnitud más rápido. Hasta una cola modesta debería desviar el núcleo, pero 3 y/diagonal Atlas se resiste. La anticola, el polvo, los chorros visibles aparecen en las imágenes. Sin embargo, la órbita permanece obstinadamente inalterada. Los modelos que consideran la pérdida de masa observada y el área superficial pronostican un cambio de trayectoria mucho mayor. Las cifras no encajan. Si el objeto fuera una montaña de hielo y roca, la única forma de amortiguar este efecto por completo sería una masa colosal, algo tan denso y voluminoso que ni los chorros más potentes lo moverían apenas. Pero la fotometría y los perfiles de brillo superficial imponen límites estrictos al tamaño del núcleo. Es grande, pero no de manera inverosímil. Así que la opción alternativa apunta a un control, una estabilización activa, correcciones continuas o una envoltura que absorba o redirija el empuje. Ningún mecanismo natural conocido explica del todo la brecha entre lo que observamos y lo que medimos. Cada actualización astrométrica reduce los márgenes de error. El desplazamiento se mantiene fijo justo por encima de 1 km por día,
muy por debajo del umbral donde la física cometaria lo esperaría. Las cifras son inequívocas. 3I/Atlas recorre el sistema solar como si estuviera inmune a su propia actividad. La contradicción es mecánica, no solo numérica. En el mundo de los objetos naturales, el movimiento obedece a la masa y la fuerza. Aquí, las normas se tuercen y la trayectoria apenas fluctúa. A escala de visitantes interestelares, Borisov representa el caso de manual. Su coma y cola, cargadas de cianógeno y carbono diatómico, dibujaron un arco clásico por el sistema solar interior. Las mediciones coincidieron con las previsiones. La aceleración no gravitacional se registró en unos 10 acento circunflejo, -6 unidades astronómicas por día, lo que equivale a un desplazamiento de casi 100 kilómetros diarios. Cada chorro de vapor impulsaba el núcleo. Cada erupción se reflejaba en la órbita. Borisov se comportó como un cometa genuino, respetando la física de la pérdida de masa y el calentamiento solar. En cambio, Oumuamua no siguió ninguna regla conocida. Sin desgasificación visible, sin polvo, sin coma. Aún así, su trayectoria se curvó bruscamente cerca del perihelio con una aceleración no gravitacional del orden de 2,5 por 10 acento circunflejo, -4 unidades astronómicas por día. Eso supone 37,000 km de desviación. Todo ello sin un solo chorro o cola que lo justifique. Su rotación, constante a 3 vueltas por día, solo acrecentó el enigma. Los modelos se atascaron. Masa insuficiente para una bola de nieve. Movimiento excesivo para una roca. Ahora 3I/Atlas se suma al registro, pero en sentido contrario. La coma es innegable. La cola se extiende por cientos de miles de kilómetros. Y, no obstante, el desplazamiento medido apenas se nota, solo 1 a 1,5 km por día. Eso es 100 veces menos que en Borisov, una fracción de porcentaje de Oumuamua. El efecto propulsor falta donde debería prevalecer, y surge donde debería ser invisible. 3 objetos, 3 comportamientos, ninguno ajustándose al mismo patrón. El universo, al parecer, reparte sus cartas imprevisibles en parejas de opuestos. El observatorio Rubin está preparado en Cerro Pachón. Su espejo de 8,4 metros listo para barrer el cielo austral cada pocas noches. Con el Legacy Survey of Space and Time, LSST, Rubin inaugura una era de alertas tempranas. Su ritmo y precisión aseguran que el próximo visitante interestelar, ya sea cometa o algo más extraño, no pase desapercibido en un campo estelar abarrotado. Las notificaciones llegarán en tiempo real, permitiendo a expertos y aficionados arrancar con ventaja. Pero los telescopios por sí solos no capturan todos los giros. Los 2 últimos objetos interestelares lo demostraron, cuando 3I/Atlas se iluminó 5 veces frente al bulbo galáctico, fueron astrónomos aficionados quienes revisaron terabytes de datos de archivo, armando la primera curva de luz clara. Una red de científicos ciudadanos, equipados con montajes caseros y software libre, cubrieron los huecos entre pasadas de sondeos. Su reporte veloz transformó imágenes dispersas en una secuencia temporal, detectando actividad que se habría perdido en el ruido. Ahora las apuestas suben. Mientras Atlas rodea el Sol, cada noche importa. Campañas coordinadas, las barridas nocturnas de Rubin, Pan-STARRS en Hawái, Atlas en Chile, y estaciones aficionados desde Pretoria hasta Perth forman una red global. Cada observador aporta un punto de dato, estrechando los márgenes de error, afinando los modelos. La próxima erupción, la siguiente anomalía espectral, puede llegar en cualquier momento. Las alertas tempranas se propagan por servidores de Discord y grupos de Telegram, activando seguimientos improvisados desde telescopios grandes y pequeños. El mensaje es directo: ojos al cielo, seguir la curva de luz, perseguir el espectro, compartir fotogramas crudos y pilas calibradas. En este escenario novedoso, el descubrimiento no es exclusivo de los profesionales. Cada alerta, cada imagen, cada medición acerca un paso más a capturar lo improbable. Un aviso inscrito no en ondas de radio, sino en movimiento, química y luz. Las observaciones espectroscópicas del Very Large Telescope revelan líneas de níquel y
En la coma no se detecta hierro, lo que representa una composición atípica, al tiempo que los análisis astrométricos indican una aceleración no gravitatoria prácticamente nula, pese a la evidente emisión de gases. Por el contrario, los dos ejemplares de 1I/diagonal Borisov exhibieron el desplazamiento cometario habitual, y el 1I/diagonal Oumuamua presentó una alteración notable en su órbita sin rastro alguno de desgasificación observable. Tales irregularidades contradictorias siguen sin resolverse mediante los paradigmas vigentes. Aunque no existe prueba de manipulación externa, las incoherencias físicas en el trayecto de Atlas cuestionan los principios teóricos establecidos. Tal vez las indicaciones más valiosas no vengan en forma de emisiones, sino a través de cuerpos celestes cuya dinámica misma contradice las previsiones convencionales.